Buenos días para todos. Mi nombre es Lisbeth Martínez, soy la profesional de capacitación de mi planilla Compensar y el día de hoy pues quiero agradecerle a todos la participación en este espacio. Esperamos hoy en día pues poder llenar las expectativas frente al tema que vamos a trabajar a continuación, agradeciéndoles como les mencionaba estar conectados en este espacio y que dentro de esta situación que estamos viviendo pues de contexto nacional podamos tener estos espacios de capacitación con ustedes y pues seguir en esos procesos de formación de forma virtual, acercándonos precisamente a cada uno de esos dudas o esas inquietudes que nacen en este momento. Hoy vamos a trabajar un tema precisamente muy importante y pues tiene que ver con esas medidas laborales que se han generado desde el gobierno nacional y cómo esas medidas van a afectar esos aportes o van a afectar esa seguridad social de nuestros trabajadores. ¿Listo? Resulta que cada medida de esas tiene una repercusión y un impacto muy importante en seguridad social y lo que queremos hoy es que precisamente con expertos en el tema ustedes puedan informarse y aclarar todas esas inquietudes que pueden surgir frente a esos procesos. El día de hoy vamos a trabajar en el espacio con la firma Barrera Palacios, precisamente la firma que nos acompaña, y con Prime, que siempre nos ha acompañado en todos estos espacios de capacitación. Entonces, pues agradecerles a ellos también el compromiso y el acompañamiento que han hecho para mi planilla. En la sesión de hoy, pues como les mencionaba, vamos a manejar varios conceptos, dentro de ellos, cómo esto nos afecta a toda la seguridad social, las vacaciones, las licencias, todo aquello que se está entregando para los trabajadores como una medida laboral o como una medida de alivio dentro del proceso del COVID-19. Para eso nos acompaña hoy, pues precisamente Sandra Novoa. Sandra es ingeniera civil de la Universidad Católica de Colombia. Ella es especialista en seguridad social de la Universidad Externado. Maneja temas de salud ocupacional también precisamente y pues en la actualidad es la directora del área de seguridad social de la firma Barrera Palacios. Entonces va a ser la persona que nos está acompañando con nosotros. Asimismo, nos encontramos con la doctora María Lucía Barrera. La doctora María Lucía es abogada de la Universidad Externado, especializada en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y una especialización también en Seguridad Social. Es miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Seguridad Social y pues hoy en día es socia de la firma Barrera Palacios. Dándoles una calurosa bienvenida a Sandra y a María Lucía, pues les agradezco por este paso y pues dejo a toda la audiencia con ustedes. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias, Lisbeth. Lisbeth, pues muchas gracias y muy buenos días para todos. Aprovechando la tecnología tan avanzada que tiene mi planilla, pues es una maravilla que el hecho de quedarnos en casa podamos seguir trabajando ampliamente y tranquilamente. Y el objetivo que tenemos en el día de hoy, la firma Barrera Palacio Abogados, quien hoy los acompaña, es precisamente poder hacer un análisis acerca de las medidas laborales que en sus empresas han adoptado para poder enfrentar la situación del COVID-19 que pues nos ha afectado y nos ha impactado no solamente en lo económico, sino en lo laboral. Pero quisimos hacer un énfasis bien importante, es cuál es el impacto en la seguridad social, porque como lo decía Lisbeth, el hecho de tener unas vacaciones, el hecho de tener una licencia remunerada, no remunerada, disminuir el salario, aumentar el salario, en fin, todo lo que pueda llegar a traer, pues nos va a impactar definitivamente la seguridad social. Como lo dijo Lisbeth, vamos a estar hoy durante esta hora reunidos con Sandra Novoa, quien es nuestra líder y directora del área de seguridad social de Barrera Palacio, y quien les habla, María Lucía Barrera, socia de la firma. Entonces, desde hace ya vamos a completar un mes, siguiente, ya vamos a completar un mes a partir de la declaratoria de emergencia declarada por el gobierno nacional, que precisamente se hizo el 17 de marzo del 2020, y pues se nos vinieron un mundo encima. Tuvimos que atender muchísimas situaciones en ese sentido. Se nos han presentado situaciones de incapacidad, se nos ordenó un aislamiento preventivo de unos 4 días, luego se sumó con un aislamiento obligatorio ya de otras 3 semanas, ya estamos en las prórrogas y cada día tenemos una medida más por parte del gobierno nacional que nos obliga a adoptar esta situación, nos obliga a adoptar diferentes medidas y diferentes alternativas en lo laboral, precisamente para poder enfrentar la situación del COVID. Siguiente.
¿Cuáles son estas medidas que se han adoptado? Vamos a hablar simplemente de una generalidad, porque lo importante de la conferencia precisamente va a ser el impacto de esta frente a la seguridad social. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos dijo el Ministerio de Trabajo? Señores, salgan todos y hagan teletrabajo a como dé lugar. Hagan un trabajo en casa. Adelanten vacaciones. Entonces, si hay personas que han disfrutado de vacaciones, pues autorice el disfrute de las vacaciones, anticipe las vacaciones, ordene las vacaciones colectivas. Más adelante, pues tuvimos que tomar licencias remuneradas o parcialmente no remuneradas, que todo esto se materializa en una suspensión del contrato de trabajo. En algunas empresas, pues se ha tenido que disminuir el salario, se ha tenido que disminuir la jornada laboral, situaciones que pues definitivamente lo que nos están generando es un impacto en la seguridad social. Veamos algunas de ellas, veamos algunas de estas medidas. En primer lugar, las vacaciones. Seguramente ya todos ustedes pudieron aprovechar esta fórmula que nos dio el gobierno nacional, que era de poder entrar en un periodo de disfrute de vacaciones. Recuerden que todo trabajador, después de haber cumplido un año de servicio, tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. La misma ley establecía que la orden del empleador para el disfrute de las vacaciones debía ser con 15 días de anticipación, pero posteriormente el decreto 488 del 2020 pues autorizó al empleador a que le pudiera avisar a su trabajador el disfrute de estas vacaciones tan solo con un día de anticipación. Fue la medida más rápida y más oportuna que las empresas podían tener a la mano porque era una obligación que ya tenían que pagar y lo único que tenían que hacer era ordenar su disfrute. Pero igualmente, ¿qué encontramos? Grupo de trabajadores que no tenían vacaciones causadas, sino que por orden del ministerio, por autorización del ministerio, dijo, bueno, pues vayámonos entonces a unas vacaciones anticipadas. Veamos en cuanto a la liquidación de estas vacaciones, conforme lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que debemos liquidar con el salario ordinario que esté devengando el trabajador en día en que inicie el disfrute de las vacaciones. Cuando se está hablando de un salario ordinario, recuerden ustedes que tenemos que excluir el salario extraordinario, que corresponde a las horas extras o al recargo por trabajo dominical o festivo. Entonces, ¿cuál es el salario base de liquidación de esas vacaciones? El salario ordinario fijo que esté disfrutando el trabajador al inicio del goce de las vacaciones. Pero si el trabajador tiene salario variable, por ejemplo, tiene cumplimiento de indicadores de gestión o tiene comisiones, que es lo más propio, igualmente el Código Sustantivo del Trabajo establece claramente que si ese salario es variable, pues la empresa deberá hacer un promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior como fórmula para poder liquidar estas vacaciones. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa con las vacaciones anticipadas? Si nosotros vamos al Código Sustantivo del Trabajo, pues no vamos a encontrar un artículo que diga vacaciones anticipadas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias y el Ministerio de Trabajo, pues han avalado que las empresas anticipen esas vacaciones, que es lo que podemos llamar como las vacaciones colectivas que ocurren en muchas empresas. El 17 de diciembre se les da la instrucción de poder disfrutar de esas vacaciones hasta el 10 de enero, por ejemplo, como vacaciones anticipadas. El trabajador en este momento no tiene derecho a estas vacaciones, pero la empresa, con base en esa autorización que le da el Ministerio de Trabajo, puede con un día de anticipación ordenar que puede entrar al disfrute. ¿Cómo se van a remunerar? Pues igualmente como lo acabamos de mencionar, con el salario ordinario que esté devengando el trabajador al inicio del disfrute, y si tiene salarios variables, quiero repetir, con el promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior. Es importante tener en cuenta acá que como el trabajador se le están anticipando las vacaciones, si se verifica la terminación del contrato de trabajo a futuro, por ejemplo, en junio se termina el contrato de trabajo por cualquier causa, y él ya disfrutó las 15 días de vacaciones, pues el empleador no puede descontar unilateralmente el mayor días de vacaciones entregados. Sí lo podrá hacer de común acuerdo. Por eso nosotros recomendamos que ustedes
puedan legalizar estas vacaciones anticipadas a través de un documento donde queden claramente la fecha de inicio y la fecha final del disfrute de estas vacaciones anticipadas y donde el trabajador de manera expresa esté autorizando a la empresa a que le descuente ese mayor número de días de vacaciones otorgadas de la liquidación final del contrato, repito, si se verifica la terminación en el transcurso del año. Siguiente, Sandra. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra en este momento a Sandra Novoa para que nos diga cómo nos impacta estas vacaciones, tanto disfrutadas, anticipadas, colectivas, en el Sistema General de Seguridad Social. Sandra, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, como lo dice la doctora María Lucía, el tema de las vacaciones nos genera varias diferencias y un impacto importante en el tema de los aportes tanto a la seguridad social como a los parafiscales. Entendemos entonces que seguridad social es el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. Y para estos tres subsistemas, el ingreso base de cotización cuando tengo vacaciones disfrutadas corresponderá al ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio del disfrute. Eso está establecido desde el año decreto 806 del 98, es decir, ayer nomás, pero fue compilado en el decreto 780 de 2016, que es el decreto único de salud, en el artículo que tienen ahí para que lo puedan revisar y pues validar cómo es esta aplicación. En los parafiscales, que estamos hablando de la caja de compensación, el SENA y el ICBF, el ingreso base de cotización en vacaciones corresponde a lo que le pagamos al trabajador, es decir, lo que calculamos teniendo en cuenta todo lo que la doctora María Lucía nos acaba de explicar. Entonces, para que esto nos quede súper claro, lo hemos querido proyectar o presentarles a ustedes en un ejercicio. Este ejercicio es que, como consecuencia del estado de emergencia, el gobierno nacional ha decretado pues, el aislamiento preventivo y la empresa ha decidido que a partir del día 24 de marzo concede a un trabajador un periodo de vacaciones disfrutadas hasta el 12 de abril del 2020. El trabajador tiene un salario fijo mensual de 1.300.000 y en el mes de marzo recibió los siguientes pagos: horas extras diurnas de 1.000.000, auxilio de transporte por valor de 78.854, vacaciones correspondientes al periodo del disfrute por valor de 866.667 y un auxilio de alimentación por valor de 80.000. Tenga en cuenta que para el ejercicio la empresa se acoge al beneficio tributario de la exoneración de aportes a los subsistemas de salud, SENA e ICBF, y adicionalmente pues que debe tener el IBC de febrero fue de 1.600.000. Entonces les vamos a presentar acá el ejercicio práctico. ¿Cómo liquidamos? Les agradezco me confirmen si están viendo en la pantalla el texto del ejercicio como el Excel donde está la liquidación. ¿Sí lo están viendo? Está viendo. Gracias. Ok, entonces, bueno, la nómina del periodo de marzo, ¿cómo sería? El trabajador devengó un salario básico por 23 días que equivaldría proporcionalmente al salario de 1.300.996.000. Dijimos que recibió unas horas extras diurnas de 100.000, el auxilio legal de transporte proporcional a los días laborados y un auxilio de alimentación que se paga independientemente de que esté en vacaciones o no, 80.000 pesos mensuales. ¿Cuánto le pagamos al trabajador por vacaciones disfrutadas? Pues en este periodo le pagamos completo los 20 días, desde el 24 de marzo hasta el 12 de abril. Por esta razón estamos liquidando 20 días de vacaciones y eso le pagamos en el mes de marzo al trabajador. Perfecto. ¿Cómo calculamos entonces el ingreso base de cotización? Lo primero que tenemos que revisar es que por los 7 días de vacaciones se debe calcular sobre el ingreso base de cotización de febrero, que fue el mes inmediatamente anterior al inicio del disfrute de las vacaciones. Las vacaciones arrancaron a partir del 24 de marzo, por tanto, será el IBC de febrero. En el ejercicio dijimos que es 1.600.000, por tanto, hacemos el proporcional y calculamos 373. El total de pagos salariales, bueno, vamos a revisar ahora lo correspondiente a la ley 1393 de 2010.
Y aquí es muy importante señalar que para estos efectos, determinar el total de la remuneración no se incluye el pago que hicimos por vacaciones. Entonces, ¿cómo verificamos el total de la remuneración para verificar el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010? Tomamos los pagos salariales, sueldo básico de los 23 días y las horas extras que le pagamos en ese periodo. Pagos no salariales, los 158.000 que corresponden al auxilio de transporte y al auxilio de alimentación que le estamos pagando. ¿Cuál es el total de la remuneración? 1.255.000. A ese total le calculo el límite, 40%, porque la norma establece que el total de pagos no salariales no puede exceder el 40% del total de la remuneración. Si comparamos el límite nos da 502.000. ¿Cuánto le pagamos a esta persona por pagos no salariales? 158.000. Como es menor lo que le pagamos al límite, no hay excedente. Perfecto, entonces ahora sí, y determinamos el ingreso base de cotización. Y corresponderá a los pagos salariales, que son 1.096.000, más el ingreso base de cotización de los 7 días, que fue calculado con el ingreso base de cotización del mes anterior. ¿Qué pasa acá? Y es una novedad que salió el día de ayer con el decreto 558-2020. El aporte a pensión, mentiras, en marzo, perdónenme, discúlpenme, estamos en marzo no aplica el cambio que salió ayer, calculamos el 12%, el 16% sobre 1.470.000 y ese es el aporte a pensión. Vamos al subsistema de salud y calculamos el 4% que corresponde al trabajador porque dijimos que la empresa se acoge a la exoneración del estatuto tributario y calculamos el ingreso base de cotización de riesgos solamente sobre los pagos salariales porque en la novedad de vacaciones, al no estar expuesto el trabajador al riesgo, no se cotiza a la ARL, ¿cierto? Y para determinar el pago de los parafiscales, ¿qué debemos tener en cuenta? El artículo 17 de la Ley 21 de 1982 establece que la base de cotización para el pago de los parafiscales es el valor pagado por conceptos salariales y lo reconocido por descansos remunerados de ley. En este ejercicio tenemos los dos conceptos. Pagos salariales de 1.096.000 y el valor de las vacaciones disfrutadas completas. ¿Por qué? Porque lo pagamos en marzo. Entonces, el ingreso base de cotización de los parafiscales para este mes va a ser mucho más alto que el ingreso base de cotización de la Seguridad Social. Pero veamos qué pasa en abril. Entonces, dijimos que en abril la persona va a estar en vacaciones hasta el 12, porque fue lo que establecimos en principio, y va a tener un salario de 18 días para completar los 30 días a reportar en la Seguridad Social. Calculamos nuevamente proporcional el salario de los días, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación. No hay pago de vacaciones porque lo hicimos anticipado en el mes de marzo. ¿Cómo calculamos el ingreso base de los 12 días de vacaciones del mes de abril? Como lo dijimos, son vacaciones ininterrumpidas, empezaron en marzo. Por tanto, debemos tomar el IBC de febrero, que es el de 1.600.000 y se calcula sobre ese IBC. Acá tampoco hay excedente de pagos no salariales por efectos de la Ley 1393 y repito, el pago de vacaciones no se incluye para estos efectos. Calculamos el ingreso base de cotización, entonces tomamos lo proporcional de los días de vacaciones más los pagos salariales que tuvimos y nos arroja un IBC de 1.420.000. Y aquí surge la novedad. ¿Cuál es esa novedad? El día de ayer, en el decreto 558 de 2020, se estableció una reducción para efectos de la tarifa del aporte al sistema de pensiones. ¿Cómo teníamos la tarifa? El 16%, 4% a cargo del trabajador, 12% a cargo de la empresa. Para apoyar a las empresas y a los trabajadores en esta situación del COVID-19, el gobierno nacional realizó una disminución al 3%. Ese 3%, ¿cómo será reconocido? Será reconocido el 75% por el trabajador y el 2.25% por el empleador. Entonces, vamos a cambiar la tarifa y miren el efecto tan importante en este ejercicio. Nos da antes
con el 16% hubiéramos tenido que cotizar 227.200. En mayo, cuando vayamos a pagar el mes de abril, porque esta medida solamente aplica para el periodo abril y mayo, es decir, los que se van a pagar en mayo y en junio, solamente pagaríamos el 3%, que serían 42.600 pesos. Entonces, es un buen beneficio. Los invitamos a que revisen el decreto. En la página de Barrera Palacio Abogados pueden encontrar una infografía que salió el día de hoy con los aspectos más importantes sobre este decreto que impactan las relaciones laborales y a los pensionados también. Sigamos con el ejercicio, calculamos el IBC de salud, que es lo mismo, el IBC de vacaciones del mes anterior de los 12 días, más los 18 días laborados, calculamos el aporte del 4%. Acá cotizamos a riesgos laborales sobre los días laborados y en parafiscales que vamos a reportar lo correspondiente a los pagos salariales, ¿cierto? Porque no hay pagos de vacaciones. Y este sería el ejercicio para el mes de abril en el manejo de las vacaciones. Perfecto, entonces continuemos con la presentación. Si tenemos preguntas, quería decirles que al final vamos a abrir un espacio en la medida que nos quede tiempo y si no, con mucho gusto las pueden escribir a nuestros correos electrónicos y nosotros les atenderemos y les solucionaremos las preguntas que tengan. Gracias, Sandra. Perdóname, me estaban informando por el interno que no se estaba escuchando. Quisiera saber si Lisbeth me puede confirmar si efectivamente se está escuchando bien. Ok, muy bien. Esperaría que estén escuchando todos bien. Perdóname un momento. Sí, sí se escuchó bajo volumen, pero se entendió. Ok, entonces ya subiremos el volumen. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como lo decía Sandra, pues la primera medida que tomaron las empresas fuera del trabajo en casa y del teletrabajo, del cual hablaremos más adelante, pues fueron las vacaciones, como lo dijimos, las disfrutadas, las anticipadas, las colectivas, y la licencia remunerada. ¿Qué es la licencia remunerada? Quédese en casa que yo, empleador, le sigo pagando. El Código Sustantivo del Trabajo claramente establece, durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o por culpa del empleador. Esta es una alternativa que algunas empresas han adoptado, aquellas que tienen un flujo de caja o un músculo financiero un poco más robusto que otras, porque se trata de personas que no pueden hacer un teletrabajo, no pueden hacer un trabajo en casa, necesariamente tienen que hacer en la oficina, pero, o en la empresa, en la industria, pero estamos bajo la medida de aislamiento obligatorio todos en nuestra casa. Entonces, la empresa puede adoptar el artículo 140 y otorgar una licencia remunerada que nos viene a afectar igualmente o a impactar la seguridad social, como más adelante se les va a explicar Sandra. Otra licencia remunerada es cuando estamos hablando de la ley de familia. Recuerden ustedes que la ley laboral determinó una obligación para todas las empresas correspondiente a un día de familia, se llama una jornada familiar que corresponde a un día por cada uno de los semestres. De manera tal que todas las empresas están obligadas a hacer un gran día de familia, por ejemplo, de ir a un gran parque, de ir a una caja de compensación familiar, disfrutar el día con los trabajadores y con sus familias. Pero la ley también prevé la posibilidad de que si eso no lo puede hacer el empleador por varias razones, pues puede otorgar un día libre remunerado, es decir, una licencia remunerada correspondiente a un día completo, a una jornada completa por cada semestre trabajado. Entonces, si nos encontramos en el 2020, nosotros estamos recomendando a las empresas que pueden aprovechar el cumplimiento para cumplir esta norma y reconocer 2 días de licencia remunerada y llevarlo al cumplimiento de la ley, que es la ley 1857 del 2017. Asimismo, vamos a imaginar que ustedes, empresas de atrás, no han cumplido con esta norma. Pues bien, podríamos aprovechar los 2 días que estamos debiendo del año 2019, quizás los 2 días que estemos debiendo del año 2018 y ponernos al día con
con las obligaciones con nuestros trabajadores. Siguiente, Santi. Muy bien, entonces, ¿cómo nos afectaría la licencia remunerada en los aportes a la seguridad social, Sandra? No te estás oyendo, no te estamos oyendo. Disculpen, ya activé el sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok, entonces veamos el efecto de la licencia remunerada en los aportes a la seguridad social. Lo primero que debemos decir es que esta novedad está reciente dentro de la pila, que es la que encuentran como LR, y su aplicación es similar a lo que acabamos de ver en vacaciones. Es decir, se cotiza sobre el ingreso base de cotización a la seguridad social. Entonces, veamos acá, aquí tienen la norma, decreto 780, qué artículo aplica, y en parafiscales vamos a cotizar sobre lo que pagamos por esa licencia. En algunos casos pactamos que el valor de la licencia remunerada es menor a lo pagado por el salario. No hay ningún problema, para los parafiscales vamos a cotizar sobre el valor que le estamos pagando al trabajador por esa licencia remunerada. Perfecto, entonces vamos a ver el ejercicio para que nos quede claro cómo es la aplicación de esta novedad en la planilla de aportes. Entonces, para atender el coronavirus, a partir del 20 de marzo, la empresa ha decidido pactar con su trabajador una licencia remunerada hasta el día 30 de abril. El trabajador devenga un salario fijo de 2 millones. Adicionalmente, por la situación especial, se pactó contractualmente un auxilio de aislamiento por valor de 350.000 pesos. Tenga en cuenta, la empresa acoge el beneficio tributario del artículo 114 del Estatuto Tributario para la exoneración de aportes. Y el IBC del mes de febrero fue la suma de 2 millones de pesos. Entonces, veámoslo acá. Licencia remunerada. Bueno, quiero señalarles pues, que el ejercicio está sin la aproximación de los aportes que establece el decreto 1990 de 2016. Acá abajo encuentran la nota, pues cuando lo cargan en la pila, ya estos valores van a quedar aproximados al múltiplo de 100 más cercano. Para el ejercicio práctico no lo aplicamos todavía. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este trabajador en el mes de marzo? Tuvo 19 días laborados, aquí están calculados, y a partir del 20 calculamos una licencia remunerada de 11 días. Entonces, sobre el valor que le pagamos, en este caso, se la pagaron sobre el mismo salario que tenía y adicionalmente le reconocieron un auxilio de aislamiento. ¿Cómo vamos a verificar el ingreso base de cotización de esos 11 días de licencia remunerada? Entonces lo calculamos sobre el IBC del mes anterior, que fue febrero, y que nos señalaron en el ejercicio corresponde a 2 millones de pesos. Perfecto, ahí lo determinamos proporcional a los 11 días de licencia. Hacemos la validación del artículo 30 de la ley 1393, incluimos el total de pagos salariales y el total de pagos no salariales. La licencia remunerada no es un pago salarial, por tanto, no se incluye para efectos de esta validación del total de la remuneración. Igual en este caso no nos impacta, pero pueden que en algunos de sus trabajadores sí tenga afectación, entonces los invitamos a que revisen cómo tienen parametrizada esta validación cuando entregan esas licencias o en la novedad que vimos anteriormente en vacaciones. Calculemos entonces el ingreso base de cotización a pensión para el mes de marzo. Van a ser los días laborados, 19 días, 1.266, más el ingreso base calculado con el IBC del mes anterior de 733.000 pesos. Ahí lo están viendo, nos da los mismos 2 millones, en este caso no hay afectación. La tarifa, 16%, porque en marzo continuamos igual. IBC de salud, el mismo que calculamos ahorita. Licencia remunerada, vamos a cotizar el 4% del total. Para riesgos laborales, vamos a cotizar solamente sobre los días laborados, que fueron 19 en este caso, y en los aportes parafiscales vamos a sumar el pago de la licencia remunerada más los pagos salariales. ¿Perfecto? Estos ejercicios se los vamos a compartir junto con la presentación, entonces
no se preocupen, que los van a tener, aquí están las observaciones y lo que les acaba de decir del decreto 1990. Veamos ahora el mes de abril. Y este caso es bastante especial porque lo que señalamos es que él va a estar en licencia remunerada todo el mes de abril. Entonces no van a haber pagos salariales. Tenemos una licencia remunerada por 30 días y le vamos a pagar 2 millones de pesos por la licencia y un auxilio de aislamiento de 350.000 pesos. Ingreso base de cotización del mes anterior. ¿Cuándo empezó la licencia? La licencia empezó desde marzo. ¿Qué IBC debo tomar? Debo tomar el de febrero. En este caso es el mismo, pero tengan en cuenta que es el mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad. Entonces nos da 2 millones de pesos. Y aquí algo que ustedes van a, no sé si ya lo conozcan o van a tener que identificar. Y es, la ley 1393 de 2010 nos establece que el total de la remuneración deben ser los pagos salariales y los pagos no salariales. En este caso, en este ejercicio, no hay pagos salariales porque tenemos es una licencia remunerada, pero sí hay pagos no salariales. Si aplicamos la fórmula matemáticamente, pues nos daría que el total de la remuneración es el total de los pagos no salariales, calculamos el 40% y nos daría un excedente de 210.000 pesos, ¿cierto? Que correspondería en la práctica al 60% de los pagos no salariales. Sin embargo, para este efecto especial, cuando no hay pagos salariales, hemos encontrado que la UGPP aplica en sus procesos de fiscalización el principio de sustracción de materia. ¿Y qué señala este principio? Que al no haber pagos salariales en el periodo, no se debería hacer la validación del artículo 30 de la ley 1393. Entonces, este ejercicio que está acá no aplicaría y simplemente como no hay pagos salariales, pues yo no hago la validación y no tengo que poner ningún excedente. Por tanto, el IBC en este ejercicio no se ve impactado por este valor. Simplemente tomamos el IBC del mes anterior de los 2 millones de pesos, que corresponde al calculado acá arriba, y acá la tarifa ya se ve afectada por el decreto 558, que es el 3%, entonces disminuye. En salud tomamos también el IBC del mes anterior por el 4%, estamos en licencia remunerada. Y para fiscales tomamos los 2 millones del pago de la licencia y le sacamos el aporte del 4%. Perfecto, entonces este es el impacto de la licencia remunerada para el trabajador. Tengan en cuenta, ¿por qué cotizo a los parafiscales? Porque es un descanso remunerado. ¿Listo? Entonces continuemos con la siguiente novedad. Muy bien, nos encontramos ahora con la suspensión del contrato de trabajo. Se trata de una licencia no remunerada que conlleva necesariamente a la suspensión del contrato de trabajo. Cuando nosotros vamos al Código Sustantivo del Trabajo, encontramos allí el artículo 51 y en el numeral cuarto, pues hay lugar a una suspensión del contrato de trabajo cuando hay una licencia no remunerada. ¿Cuáles son los efectos de esta licencia no remunerada? Pues como todos lo sabemos, no hay lugar al pago del salario y, por supuesto, el trabajador no debe ir a prestar sus servicios, pero sí tiene unos efectos bien importantes que los vamos a ver ahora más adelante frente a la seguridad social. Es importante tener en cuenta que los días de suspensión, que los días de esta suspensión se pueden descontar de la liquidación del auxilio de cesantía y de las vacaciones. Recuerden, no se puede descontar de la prima de servicios ni de los intereses sobre la cesantía. ¿Por qué? Pues porque el artículo 53 expresamente señaló que los días de suspensión se pueden descontar única y exclusivamente de la cesantía y de las vacaciones. Y si el legislador no distingue, pues al intérprete no les dable distinguir. Por tanto, no podemos hacer los descuentos frente a la prima de servicios ni tampoco frente a los intereses de la cesantía. Es también importante señalar que es una facultad del empleador, o sea, si él quiere, puede descontar estos días de suspensión para la cesantía y las vacaciones, pero si no quiere,
perfectamente lo puede hacer, porque el empleador puede ser consciente de que esta situación pues nos está afectando a todos y por supuesto pues está afectando al trabajador de una manera bien importante, porque durante los días de suspensión pues no va a haber pago de salario. Entonces el empleador puede tomar la decisión de que cuando llegue el momento de liquidar la cesantía de las vacaciones va a tener en cuenta todos los días trabajados. Siguiente. Muy bien. Es importante señalar acá que cuando se verifica la suspensión del contrato de trabajo, e igualmente como lo vamos a ver cuando se presenta una disminución del salario del trabajador, pues hay un decreto especial que es el 488 del 2020 que habilitó para que los fondos de pensiones y de cesantías pudieran entregar el auxilio de cesantía a título de anticipo a los trabajadores que se han visto afectados por la suspensión del contrato de trabajo, que se han visto afectados por la disminución. Y claramente lo que nos dice el decreto, que el monto que le permita compensar esa reducción con el fin de mantener su ingreso constante. Esto opera única y exclusivamente ante los fondos privados, no tiene ninguna vigencia frente al Fondo Nacional del Ahorro ni frente a la cesantía que tiene acumulada el empleador. Entonces, repito, en el momento en que haya una suspensión del contrato o en el momento que haya una disminución de salario, pues es muy importante que ustedes le puedan decir al trabajador que con el fin de recuperar o de compensar de alguna manera esta reducción o este no ingreso de salario, pues acudan a su fondo de pensiones y de cesantías privados para que puedan solicitar un anticipo sobre el monto que le permita compensar esa reducción. Para el efecto, hay que mediar. La empresa está en la obligación de entregar una certificación al trabajador donde conste efectivamente la medida tomada, y ya la superintendencia de tiempo atrás, la superintendencia financiera impartió las instrucciones a los fondos de pensiones para que efectivamente esto sea posible. Ya eso está funcionando desde hace más o menos unos 15 días y en efecto los trabajadores están aprovechando de este anticipo de la cesantía. Igualmente queremos mencionar acá que como el trabajador se está viendo afectado porque no tiene el salario, pues es importante que la empresa pueda habilitar, si tiene el flujo, si tiene el músculo financiero para hacerlo, pueda habilitar un anticipo sobre la prima. Recuerden ustedes que la prima de servicio se liquida de manera semestral, el primer semestre al 30 de junio, pero al 30 de marzo, pues ya tendrán no los 15 días, pero los 7.5 días de prima de servicio y el empleador podría anticiparle la prima de servicio. Es importante señalar aquí varias cosas, y es que una de las alternativas que nosotros tenemos desde el punto de vista laboral es, por supuesto, la suspensión del contrato de trabajo, son esas licencias no remuneradas. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Trabajo? Que el empleador no puede obligar al trabajador a que firme o a que solicite una licencia no remunerada. Pues por supuesto, eso es absolutamente claro. Nada ni nadie puede venir a obligar a otro a que haga algo que no quiere. Eso era absolutamente claro. Lo que nosotros queremos tranquilizarles es acá lo siguiente: el trabajador puede solicitar una licencia no remunerada para que dé lugar a la suspensión del contrato de trabajo. Tenemos el caso de Avianca, donde pues todos los trabajadores vinieron y solicitaron una licencia no remunerada para que hubiera la suspensión del contrato de trabajo. Eso es totalmente válido, porque el trabajador tiene que ser consciente igualmente de la situación por la que está atravesando el mundo entero, y pues lo importante es proteger en este momento también a la empresa para que al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, pues mantengamos nuestro contrato de trabajo, es que haya esa retención, que entre todos acá nos podamos ayudar. Pero igualmente el empleador puede proponerle y el trabajador aceptar y firmar un documento de común acuerdo donde quede constancia de la licencia no remunerada, donde quede constancia de que se verificó una suspensión de ese contrato de trabajo. El artículo 51 que acabo de mencionar, no, vea el anterior, por favor. El artículo 51 que también acabo de mencionar, pues en su numeral primero está que el contrato de trabajo se puede suspender por fuerza mayor o por caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Si la empresa toma la decisión de suspender unilateralmente los contratos de trabajo, haciendo uso de este numeral primero del artículo 51, es decir, por fuerza mayor o por caso fortuito, debe, en primer lugar, hacer un estudio
bien minucioso, bien juicioso, si efectivamente se está verificando una fuerza mayor o se está verificando un caso fortuito. Eso es muy importante. Si ya tomaron esa decisión y efectivamente confirman que hay fuerza mayor o que hay caso fortuito, es importante porque constituye una obligación el hecho de notificarle la decisión que usted como empresa acaba de tomar, tanto al Ministerio de Trabajo como al trabajador. Y es importante que la empresa sepa que el Ministerio de Trabajo dentro de sus facultades, pero ahora la reforzó igualmente a través de una circular, de una comunicación, de una circular donde iba a haber una fiscalización laboral muy importante, muy profunda, muy drástica, situación que me llama un poco la atención de que sea tan profunda y tan drástica, pues los procesos de fiscalización deberían hacer siempre así. Lo que está señalando es que va a estar muy atento cuando las empresas unilateralmente suspendan los contratos de trabajo por fuerza mayor o por caso fortuito para hacer una fiscalización laboral. Sin embargo, es importante saber que el Ministerio de Trabajo no valora si hubo este caso fortuito o esta fuerza mayor. El inspector de trabajo se limita simplemente a describir lo que pudo observar en el momento de su visita y así lo va a señalar en el acta de fiscalización. De manera tal que corresponderá a un juez de la República decidir si hubo caso fortuito o hubo fuerza mayor. Lo mismo ocurre cuando se verifica una suspensión del contrato porque la empresa ha solicitado al Ministerio de Trabajo una suspensión de actividades o una clausura temporal de la empresa en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientemente de la voluntad del empleador, para que se verifique, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para que exista suspensión de actividades o una clausura temporal hasta por 120 días por estas razones técnicas o económicas, la empresa obligatoriamente debe contar con una autorización del Ministerio de Trabajo y claramente lo establece el numeral tercero de este mismo artículo que estamos revisando. Dada la experiencia, regresa un poco atrás, por favor, dada la experiencia, pues es importante señalar que el Ministerio de Trabajo se toma meses atendiendo estas solicitudes por parte de las empresas, de manera tal que vemos que la suspensión de actividades o clausura temporal hasta por 120 días por estas razones económicas, pues va a ser muy difícil que el ministerio venga a autorizarlo. De llegar a ocurrir, pues pasarían muchos meses antes de que el ministerio se pronunciara. Entonces, es importante recomendarles a ustedes que todas estas medidas de suspensión del contrato por caso fortuito, por fuerza mayor, o la solicitud de la clausura temporal, o como más adelante lo vamos a ver, los despidos de los trabajadores, es importante que ustedes se asesoren muy bien jurídicamente hablando y pues valga la oportunidad para poderles señalar que Barrera Palacio Abogados es una firma especializada y que en este momento está ofreciendo un producto muy especial para que las empresas se puedan asesorar con un precio preferencial para todas las empresas que son afiliadas a mi planilla, de manera tal que se sientan acompañadas, asesoradas y que sus decisiones estén acompañadas de razones netamente jurídicas. Porque bien, ahorita en este momento los trabajadores pueden entender la coyuntura y la adversidad, pero más adelante, frente a las dudas o frente a las decisiones mal tomadas, pues las empresas se podrían ver enfrentadas tanto a acciones de tutelas como a procesos ordinarios de naturaleza laboral. Entonces, Sandra, sigamos. ¿Cómo es la cotización en estos procesos de suspensión? Independientemente de cuál sea, si es licencia no remunerada o si es suspensión por caso fortuito, fuerza mayor, esto se verifica a través de la novedad de suspensión. ¿Cómo opera ante la Seguridad Social, Sandra? Bueno, así es. Esta es una de las novedades que genera más impacto frente a la seguridad social porque tiene norma especial y tiene varios temas que debemos revisar. Lo primero es que, pues, las siglas para reportar esta novedad es la SLN, ¿no? Suspensión, licencia no remunerada. ¿Con qué aportamos? Con base en el ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad. Está en el mismo decreto, en el siguiente artículo 3252. Entonces, en salud, la tarifa, ¿qué nos señala la norma? Debe cotizar el empleador.
Entonces, la tarifa en salud es el 12.5, que está distribuida 4% el trabajador, 8.5 el empleador, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Debe cotizar únicamente el empleador a una tarifa del 8.5. Pero ¿qué pasa? Si la empresa está exonerada por efectos del artículo 114, numeral 1 del Estatuto Tributario, y ese trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos, pues no deberá hacer aporte. Entonces, en los casos en que el trabajador devengue menos de 10 salarios mínimos y la empresa cumpla con los requisitos de exoneración, no habrá aporte al sistema de salud. ¿Listo? Si devenga más de 10, pues ahí tendrán que cotizar el 8.5. Eso para efectos de salud. Para efectos de pensiones, entonces, la tarifa será el 16% en el mes de marzo. ¿Sobre qué? Sobre el ingreso base de cotización del mes anterior. No hay una norma que señale que deba cotizar únicamente el empleador. Entonces, la recomendación es que se cotice completo el 16%. Para los meses de abril y mayo, que vamos a pagar en junio y julio, aplicará el beneficio del decreto 558-2020, es decir, aplicaremos la tarifa del 3%. Si el trabajador es de alto riesgo, pues tendrán que sumarse los 10 puntos adicionales porque el nuevo decreto no señaló nada sobre el particular y los aportes al Fondo de Solidaridad se deben mantener. En riesgos laborales, pues si estamos en suspensión, no se está prestando el servicio, por tanto no hay exposición al riesgo, no hay aporte. Y en caja de compensación, si no hay pagos laborales, entonces no habrá aporte. ¿Listo? Ese es el resumen del impacto que tiene la novedad suspensión licencia no remunerada en los aportes a la seguridad social y para fiscales. Y presentamos entonces el ejemplo. Consecuencia del estado de emergencia, a partir del 21 de marzo, la empresa y sus trabajadores decidieron pactar una licencia no remunerada al contrato de trabajo por fuerza mayor hasta el día 30 de abril de 2020. El trabajador tiene un salario fijo mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, esto es 877.803, año 2020. Adicional, en el mes de marzo recibió los siguientes pagos: unas comisiones de 200.000 pesos y el auxilio legal de transporte proporcional a los días laborados. La empresa cumple con los requisitos del estatuto tributario y el ingreso base de cotización del mes anterior fueron 987.803. Entonces, veamos el ejercicio. En los meses de marzo y abril. Entonces dijimos acá que a partir del 24 de marzo inicia la licencia no remunerada. Entonces, para el mes de marzo, ¿cuántos días laboró? Laboró 23 días. Sacamos el proporcional, ¿con base en qué? Nos dijeron que devenga el salario mínimo legal vigente. Ahí está el cálculo. Que además recibió en el mes de marzo unas comisiones de 200.000 pesos, se incluyen. Y el auxilio legal de transporte correspondiente a los días laborados, esto fue lo que recibió el trabajador en ese mes. Los 7 días de suspensión, ¿cómo calculamos el ingreso base de cotización? Con base en el reportado en el periodo inicial, en el periodo anterior, que fue 987.803, como nos lo dijo el ejercicio, hacemos el cálculo proporcional. Para efectos de la ley 1393, pues en este caso no hay un excedente, aquí les dejo el ejercicio para que ustedes lo puedan ver. ¿Y cómo determinamos el ingreso base de cotización? Pues tomamos los pagos salariales, que para este mes son los días de salario más las comisiones, y le sumamos el ingreso base de cotización de la suspensión, 230.847, y nos arroja 176.600, a la tarifa del 16% que está vigente para el mes de marzo. Para el IBC de salud, dijimos que no se cotiza sobre los días de suspensión por los efectos que ya explicamos. Entonces, ¿sobre qué vamos a cotizar? Únicamente sobre los pagos salariales que, como ya todos los que liquidan la planilla, pues saben que todas estas novedades se reportan en la pila en líneas diferentes, ¿no? Entonces, en la línea salarial iría este monto como ingreso base de cotización de salud y en la línea de los días de suspensión iría este valor, pero no hay aporte por los efectos que señalamos. Entonces calculamos sobre los días laborados. Lo mismo pasa para riesgo laboral. Sobre los 23 días laborados calculamos la tarifa y pagamos.
Y aportes para fiscales, pues también sobre los pagos no salariales. El IBC del mes anterior únicamente aplica para la seguridad social, lo dijimos al principio, salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Qué pasaría con este trabajador en el mes de abril? Dijimos que va hasta el 30 de abril con una suspensión, licencia no remunerada. Y vamos a ver aquí el impacto importante que tiene la norma que salió el día de ayer. Entonces, 30 días en licencia no remunerada. ¿Qué recibió el trabajador? Nada, ningún ingreso, no tuvo auxilio, no tuvo nada. ¿Qué debe reportar la empresa como ingreso base de cotización por los 30 días? El valor calculado sobre el ingreso base de cotización del mes en el que inició, del mes anterior en el que inició la licencia. ¿Cuándo inició la licencia? La licencia inició en marzo. ¿Cuál es el mes inmediatamente anterior al inicio de la licencia? Febrero, entonces deberán reportar el ingreso base de cotización de febrero. ¿Qué tarifa aplicamos? Pues como ya estamos en abril, vamos a pagar en mayo, vamos a aplicar el decreto 558 que nos dice que es el 3%. Entonces solamente vamos a cotizar 29.700 aplicando la norma de aproximación. Si no hubiera salido el decreto, ¿cuánto hubiéramos tenido que cotizar? El 16%, es decir, 158.100 con la aproximación. Vean acá el ahorro tan importante que vamos a tener tanto los trabajadores como las empresas por efectos de este decreto. En salud, ya dijimos, no hay cotización, esta persona devenga menos de 10 salarios mínimos y la empresa se acoge a los o cumple con los beneficios del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Como durante el mes no hubo prestación del servicio, no hay pago de aporte a la ARL y no hay ningún pago salarial o de descanso remunerado, por tanto a la caja tampoco hay cotización. ¿Cuánto vamos a cotizar por este trabajador? 29.634 pesos o 29.700 con la aproximación. Ahora, hay algo que es importante mencionar que no lo dije en los anteriores ejercicios. En el decreto 538 se estableció el no pago de intereses moratorios por pago extemporáneo de los periodos en vigencia del estado de emergencia. Es decir, si mi plazo de pago del mes de marzo era el 5 de abril y yo lo pagué el 10 por efectos de la caja de la compañía, efectivamente no debería pagar esos 5 días que en mi ejemplo estoy señalando de intereses de mora, porque el decreto 538 así lo estableció y lo confirmamos con mi planilla. Ya se hizo el ajuste correspondiente y no está liquidando los intereses para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es importante aclarar bajo esta medida? Lo que está exonerando es el pago de los intereses de mora por pago extemporáneo. Pero si ustedes dejan de pagar por 2 periodos consecutivos la seguridad social, pues esto va a generar efectos de suspensión que pueden ser importantes en estos momentos de atención requerida por los sistemas de salud. Entonces, no es que no paguen, es que pueden tener la opción de pagar en forma extemporánea sin el cálculo de intereses de mora. Y tenemos otro ejercicio para que revisemos un tema de ley 1393, se los voy a leer para que lo podamos ver, porque este tema de la suspensión es el más importante. Entonces, en este caso, el trabajador a partir del 20 de abril toma una licencia no remunerada hasta el 12 de abril. El trabajador tiene un salario fijo de 1.000.000 y adicionalmente recibe auxilio de educación por 200.000, auxilio legal de transporte por 102.000 y auxilio de aislamiento por 1.000.000 pagado por día de licencia. Tenga en cuenta que cumple con las características de la exoneración. Entonces veamos esta liquidación. No me deja correr esto. A ver, ¿qué pasó? Perdónenme. Ya. Acá. Entonces aquí está el ejercicio número 2. ¿Qué pasa con esta persona? Laboró 19 días, normal. La empresa toma la decisión junto con el trabajador de reportar una licencia no remunerada. ¿Qué le pagamos a esta persona? En el mes de marzo tuvo el auxilio de transporte proporcional a los días laborados, el auxilio de educación que tenían pactado con la empresa, que se pagará labore o no labore, y el auxilio de aislamiento que pactaron por día de licencia, en forma proporcional 366.000 pesos. Ingreso base de cotización del mes anterior, 1.000.000 de pesos. Calculamos los 11 días de suspensión sobre esa base. Vamos a revisar el artículo 30 de la ley 1393.
¿Qué tengo entonces en este periodo de pagos salariales? Los 19 días laborados. ¿Qué tengo de pagos no salariales? Tengo un auxilio de transporte, un auxilio de educación y un auxilio de aislamiento por los 11 días que establecimos. Esto nos da un total de remuneración de 1.265.000. Al aplicarle el 40% que establece la norma, me da un tope de 506.556 pesos. Este límite es menor al valor total de los pagos no salariales que yo le entregué al trabajador. Por tanto, aquí nos está dando un excedente de ley 1393 que debe sumarse a la base de aportes a la seguridad social. ¿Y dónde lo sumamos? Pues en la línea de salario, cuando reportamos los 19 días laborados con el valor de 633.333, generamos una variación de salario transitoria y diligenciamos el valor que nos arrojó el cálculo, ¿sí? Para que nos dé en esa línea la suma de los dos, que serían los 633 más 125, 759.100. Y en la línea de la licencia no remunerada iría el valor calculado con el ingreso base de cotización para que nos dé el valor que está señalando acá, la base para el mes de marzo. Le calculamos el 16%, nos da 180.120 y ese es el valor a cotizar para pensión. En salud, ¿sobre qué vamos a cotizar? Vamos a cotizar sobre los pagos salariales y sobre el excedente de ley 1393. Dijimos que en los días de suspensión no se hace aporte a salud porque la empresa cumple con la exoneración del estatuto tributario. Para riesgos laborales tomamos la base de los días laborados más el excedente de ley 1393 porque aplica para estos tres subsistemas. Y en la caja de compensación vamos a reportar los pagos salariales únicamente. El excedente de ley 1393 no aplica y no impacta los pagos de caja de compensación, SENA e ICBF. Veamos qué pasa en abril con este trabajador. Va a tener 18 días de salario básico porque dijimos que iba a la licencia no remunerada hasta el 12. Tienes auxilio de transporte, el auxilio educativo y el auxilio de aislamiento proporcional a los 12 días. Volvemos a revisar y nos da un excedente de 157.000, el cual vamos a sumar al ingreso base de cotización de salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Qué tenemos en cuenta para pensión? Pagos salariales, el ingreso base de cotización de la licencia no remunerada y el excedente de ley 1393. ¿Qué tarifa vamos a aplicar? Y aquí otra vez volvemos a tener el beneficio del 3%, entonces ya vamos a cotizar sobre 34.800 y no sobre la tarifa que teníamos antes de 185.124. Entonces, vean el beneficio. Lo mismo pasaría acá. En salud, se debe cotizar únicamente sobre los pagos salariales y el excedente. Sobre el IBC de la licencia no se calcula. ¿Cuánto aplicamos? El 4%. Para riesgos laborales, igualmente, pagos salariales más excedente. Y en los parafiscales, pagos salariales únicamente. ¿Perfecto? Entonces, esto les queda en sus memorias para que ustedes lo puedan revisar y cualquier duda que tengan, pues no duden en escribirlos. Doctora. Muy bien. He recibido algunas preguntas. No le escuchamos, doctora. Doctora, no le estamos escuchando. Alguien que está en la sala, ¿podría escribir en el chat si está escuchando, por favor? Sí, señor. Requerimiento en la sección
Heidi, ¿pero escuchan a la doctora? No, señora, no la estamos escuchando. Ok, creo que entonces se le cayó el internet o algo pasó porque no me escribe. Denme un momento. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora, ya te escuchamos. Ok, sí, sí, sí. Un dato curioso, se fue la luz y pues quedé fuera de base, pero automáticamente volvió. Así que presento disculpas, muchas gracias. Hace parte de esta nueva era. Muy bien. Entonces, como les estaba contando, la disminución de la jornada, pues las partes contratantes de común acuerdo pueden disminuir la jornada laboral. Ahora nos encontramos en una coyuntura bien importante y en consecuencia el mismo Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 50 pues nos permite revisar el contrato de trabajo y las partes pueden encontrar que una solución y una alternativa para mantener vigente el contrato sea la disminución de la jornada y en consecuencia pues la disminución del salario. Para el efecto nosotros recomendamos es que necesariamente debe haber un documento que sea suscrito entre las partes. Buscarán ustedes el mejor mecanismo para que efectivamente el trabajador logre firmar este acuerdo, pues a través del correo electrónico firma digital, a través del WhatsApp o en últimas pues utilizando el servicio de mensajería que pues podamos llegar a conseguir en las diferentes ciudades para lograr conseguir la firma del trabajador donde quede constancia de la disminución de jornada y en consecuencia la disminución del salario. Sí, Sandra. Muy bien. Es importante el anterior, por favor. Es importante recordar lo siguiente, que hay algunas empresas que tienen auxilios extralegales. Vamos a imaginar que los tienen pactados en una convención colectiva, los tienen pactados en un pacto colectivo, en un plan de beneficios, los tienen dentro del contrato de trabajo o simplemente el empleador los ha querido reconocer de manera extralegal y que no sean constitutivos de salario. Se nos pregunta con mucha frecuencia si el empleador de manera unilateral puede disminuirlos, puede eliminarlos, puede retirarlos. Pues es muy importante poder analizar cada caso particular. En primer lugar, si estamos hablando de un pacto colectivo o una convención colectiva, unilateralmente el empleador no puede disminuir o retirar o eliminar los beneficios, pero esta debe ser la oportunidad para acercarse a la organización sindical, que haya nuevamente un diálogo social, una renegociación de la convención colectiva para entrar las partes de común acuerdo y disminuir los beneficios extralegales. Lo mismo ocurrirá en el pacto, que en el pacto pues no hay un sindicato, pero habrá un grupo de trabajadores organizados, no sindicalizados, con los cuales el empleador se reunirá para poder hacer una renegociación de las cláusulas que están allí establecidas. Si el empleador lo tiene pactado dentro del contrato de trabajo y hace parte de la remuneración, es absolutamente necesario que esta disminución de salario sea de común acuerdo con el trabajador. Entonces, ¿qué puede eliminar, disminuir, retirar de manera unilateral el empleador? Cuando se trate de beneficios, cuando se trate de auxilios que han sido reconocidos de manera extralegal, por voluntad, por capricho y por deseo del empleador. Y estos bien han sido reconocidos históricamente, pero no media ningún documento, o hay un plan de beneficios, pero claramente se deja establecido que es una decisión unilateral del empleador. Por tanto, es necesario que las empresas, al momento de estudiar los auxilios extralegales, puedan revisarlos detenidamente a fondo para llegar a concluir si lo pueden hacer de manera unilateral o lo más recomendable es que lo hagan de común acuerdo. En nuestro concepto, y así somos en Barrera Palacio, creemos que cada una de estas alternativas que han tomado las empresas, pues sea una oportunidad para socializarlas con los trabajadores, sea una oportunidad para renegociarlas con los trabajadores, sea una oportunidad para acercarse al trabajador y poder llegar a unas conclusiones que beneficien, por supuesto, aquí a las partes. Es importante igualmente señalar que cuando nosotros estamos hablando de disminución de jornada, con la consecuente disminución del salario, aquí se puede afectar incluso
el salario mínimo legal mensual vigente e incluso el salario mínimo legal integral mensual vigente. ¿Por qué? Porque los mínimos van acompañados desde la jornada, de manera tal que un trabajador tiene derecho al salario mínimo de 877.000 pesos, sí, solo sí trabaja la jornada máxima legal. Pero pensemos en una persona en que trabaja media jornada, trabaja medio tiempo, pues el empleador podrá reconocerle los 440.000 pesos correspondientes porque esa persona trabaja medio tiempo. Por eso es totalmente viable. Sin embargo, frente a la seguridad social, es importante saber que nadie puede cotizar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, pero sí se puede acordar. Cuando estamos hablando del salario mínimo legal integral, y hay una disminución de la jornada, ya no se trabaja 48 horas, sino se trabaja, por ejemplo, 24 horas, y por ejemplo el trabajador con salario integral gana 14 millones integrales, pues va a quedar con un salario integral de 7 millones de pesos. En ese orden de ideas, pues 7 es inferior a 13 salarios mínimos, pero la Corte Suprema de Justicia nos ha permitido, ha avalado que como lo que se afecta es la jornada laboral y en consecuencia se afecta el salario, es posible tener un salario integral mínimo inferior a los 13 salarios mínimos porque corresponde o porque efectivamente se ha verificado a una disminución de la jornada laboral. Veamos cómo nos impacta la disminución de la jornada y la disminución del salario en la seguridad social. Sandra. Bueno, muy bien. Entonces, por efectos de la disminución de la jornada, realmente lo que debemos reportar son las variaciones de salario. Entonces, si hay un aumento o una disminución en el salario fijo de la persona, pues vamos a reportar una variación de salario permanente. ¿Cuándo utilizamos la variación de salario transitoria? Cuando tenemos un salario extraordinario, unas horas extras, unas comisiones, que son un salario variable, o para reportar los excesos de la ley 1393. Por efectos de tiempo, les vamos a dejar acá el ejercicio y como les digo en el Excel, van a encontrar la resolución del mismo para que les quede claro cómo reportar la variación de salario transitoria. Tengan en cuenta que esto se hace al inicio, en la planilla, en el operador se establece cuándo reportamos estas novedades y ahí reportan la variación del salario. En el ejercicio en Excel van a encontrar cómo se debe realizar completamente. Entonces, para abarcar todas las demás acciones que nos faltan, vamos a dejar el ejercicio para que ustedes lo validen y la doctora María Lucía va a continuar con la exposición de los temas que nos quedan pendientes porque pues ya nos quedan, vamos a irnos hasta las 10:15, entonces nos quedan 7 minutos para que veamos las siguientes opciones. Perfecto. Entonces, la opción número 1 que nos dio el Ministerio de Trabajo es vamos a trabajar desde la casa. Es importante señalar acá lo siguiente, y es que una modalidad es la del teletrabajo, que no es nada diferente que un contrato de trabajo cuyas funciones se desarrollan parcialmente o totalmente desde la casa. El teletrabajo demanda contar con un reglamento de trabajo, demanda con tener un reglamento propio, demanda con revisar cuáles son las medidas de salud y seguridad del trabajador desde su casa, una notificación formal a la ARL para que el riesgo laboral quede cubierto porque el trabajador ahora trabaja desde su casa. Tiene que haber un apoyo y un acompañamiento bien importante en el área de tecnología y tiene que trabajarse fuertemente en lo que es el tema de la seguridad informática. Sin embargo, ¿qué pasó acá? Aquí no, el ministerio no habló de teletrabajo, sino autorizó del trabajo remoto, del trabajo desde la casa, el cual pues nos ha llevado a ser ligeros y quizás muy informales en ese sentido. ¿Por qué ligeros e informales? Porque simplemente cada uno cogió un computador y se fue para la sala de su casa, cogió un asiento, se conectó y comenzó a trabajar. Pero estamos descuidando todo lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo y estamos descuidando lo que es la seguridad informática y pues una serie de situaciones que es importante considerar. Razón por la cual, si vamos a extender el trabajo desde la casa, nuestra recomendación es que migremos hacia una figura del teletrabajo con todas las formalidades que demanda la ley, precisamente para poder proteger al trabajador en todo lo que es su salud y su seguridad
porque van a desarrollarse pues unos nuevos riesgos que antes no tenía, ergonómicos, por luz, por condiciones de trabajo. Entonces es muy importante. Ahora, es importante señalar, como lo va a decir ahorita en este momento Sandra, es que no va a impactar a la seguridad social, sino que será necesario comunicarse con la ARL, informarle qué trabajadores se encuentran en trabajo en casa y poder analizar a ver si hay lugar a la modificación de el centro de trabajo por haber un trabajo remoto. Sandra. Así es, efectivamente la cotización cuando tenemos trabajo remoto no se afecta. Lo único que recomendamos es que verifiquen con la ARL si hay lugar a la creación de un nuevo centro de trabajo por efectos de la tarifa en riesgos. Continuamos con otra novedad que son las incapacidades. Entonces, cuando tenemos en este tiempo incapacidades, ya sea de origen común o de origen laboral, pues lo importante es pedirle al trabajador el certificado, ¿cierto? Que podamos validar que esta situación sea real. Obviamente partimos de la buena fe de los trabajadores, pero sabemos que en el manejo de personal ocurren muchas situaciones que después impactan a la compañía financieramente porque no contamos con los soportes para solicitar el reembolso, ya sea a la ARL o a la EPS. Es importante recordar que en el decreto 538 ya el COVID-19 es una enfermedad laboral para todos los trabajadores que están expuestos directamente, trabajadores de la salud que están expuestos directamente. Entonces, para que ustedes puedan revisar este tema. Recordarles que el ingreso base de cotización cuando está en la novedad de incapacidad es el valor pagado por la incapacidad. También van a encontrar un ejercicio que está desarrollado en el anexo de Excel para que les quede claro y pues obviamente tengan en cuenta que aquí va a aplicar para el periodo abril y mayo el correspondiente ajuste en el sistema de pensiones. Doctora María Lucía. Bueno, pues muy bien, lamentablemente pues se nos acabó el tiempo, pero es importante aclarar varias cosas. En primer lugar, que toda la información y esta presentación les será enviada a sus correos electrónicos. En segundo lugar, que ustedes pueden consultar todas estas preguntas que se encuentran en el chat y otras tantas que tengan en el momento de la revisión de la presentación, las pueden hacer a través de nuestro correo electrónico. Y en tercer lugar, para informarles, como ya lo habíamos señalado, pues que tenemos unos servicios bien importantes en este momento para poderlos acompañar y es una asesoría muy rápida, muy oportuna y realmente contundente para que las empresas puedan tomar las mejores decisiones y las mejores alternativas para enfrentar el COVID. Para efectos de mi planilla, pues estamos hablando de una tarifa realmente económica, 250,000 por esta consulta, donde nos va a incluir todo lo que son los hasta 5 formatos que los quieran ustedes escoger para poder desarrollar o para poder adoptar estas medidas. Van a poder ustedes participar igualmente de las conferencias que nosotros dictamos de manera virtual y de contar con toda la actualización día a día sobre las novedades legales y sobre cada una de las situaciones que se nos han ido presentando a través de unos resúmenes bien importantes que realizamos a título de infografías. Tienen ustedes nuestro código para que puedan acudir a ellas. E igualmente, Sandra. Bueno, igualmente les queremos recordar que en nuestra página de Barrera Palacio pueden encontrar el especial del COVID con todas las infografías que hemos desarrollado frente a este tema y recordarles que si tienen inquietudes o si desean el servicio de revisión de su planilla de aportes antes del pago, nos pueden contactar. Tenemos unas tarifas bastante especiales entendiendo la situación que viven las empresas, pero también como una solución para que ustedes no vayan a generar errores en los pagos de seguridad social. Entonces, invitarlos a que vayan a nuestra página, conozcan el servicio y cualquier cosa nos contacten. Muchas gracias a ustedes por su participación. Bueno, muy bien. Muchas gracias y una buena tarde y estaremos atendiendo sus preguntas del chat, las estaremos atendiendo por correo electrónico. Muchas gracias.